Hola a todos, mi intención es introduciros a la espectroscopía. Bueno, entonces vamos a explicar la teoría, ¿vale? Entonces lo primero de todo sería la definición, ¿vale? Espectroscopía. La espectroscopía es la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, ¿vale? Y la materia. Podemos tener absorción o emisión de energía, ¿vale? Bueno, para que veáis la ecuación fundamental, ¿vale?, de la espectroscopía es delta D es igual a H nu, ¿vale? Siendo H la constante de Planck, ¿vale?, que es 6,626 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Esto se puede interconvertir, bueno, hay una formulita muy buena que es esta, que es la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia, ¿vale? Esto es para interconvertir la frecuencia en la ecuación fundamental de la espectroscopía y quedará entonces así, ¿vale? Sería delta D igual a hc partido por lambda, ¿vale? Eso sería. Entonces, una vez dicho esto, hay que comentar que es el espectro electromagnético, ¿vale? Entonces, el espectro electromagnético, para que os hagáis una idea, se trata de una clasificación de las ondas electromagnéticas en función de su energía, ¿vale? Es una clasificación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las habrá más energéticas y menos energéticas. Esto también se puede relacionar con la lambda o con la frecuencia, dado que la lambda y la frecuencia pues se relacionan con la energía, como antes hemos visto, ¿vale? Entonces este sería el espectro electromagnético. Bueno, si estáis viendo, ¿vale? Si os fijáis en lambda, ¿vale?, aquí es mayor y va a ir descendiendo, y si os fijáis en la frecuencia, aquí es menor y va a ir aumentando, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos sería las ondas de radio, ¿vale? Después los microondas, después el infrarrojo, después el visible, después el ultravioleta, después los rayos X y por último los rayos gamma, ¿vale? Bueno, pues para que sepáis un poco, también os he puesto, como estáis viendo, los valores aproximados, ¿vale? Para que si os dan en algún problema, bueno, una onda de estas, sepáis dónde está, de qué orden va a ser, y bueno, pues lo podéis resolver, ¿vale? Entonces, me paso a la transmitancia. ¿La transmitancia qué es? Bueno, la transmitancia es T, que sería la intensidad partido por la intensidad inicial. Es una forma un poco de medir, bueno, pues una vez se ha producido la interacción electromagnética con la materia, pues cuánto va a haber de intensidad con respecto a la intensidad inicial que ha entrado, ¿vale? También se puede expresar en tanto por ciento, aquí lo tenemos, ¿vale? Y seguiríamos con la ley de Lambert-Beer, ¿vale? La ley de Lambert-Beer, bueno, pues relaciona un poco también la transmitancia, pero en este caso se va a llamar absorbancia. Entonces, la absorbancia, bueno, antes teníamos que la transmitancia era I partido por I sub 0, aquí va a ser la absorbancia el logaritmo de I sub 0 partido por I. Pero esta no es la relación más importante porque casi nunca solemos estudiar transmitancia. Lo que solemos relacionar es absorbancia con concentración, fundamentalmente. Entonces, bueno, también tenemos que es menos logaritmo de la transmitancia, pero es mucho más importante esto último de aquí porque nos relaciona con la E, que es la sortividad, con la L, que es la longitud, ¿vale? Si tenemos una cubeta con una disolución, bueno, pues la longitud de la cubeta, y por último C, y C sería la concentración. O sea que vamos a relacionar la concentración con la absorbancia. Esto es muy importante para
Bueno, análisis cuantitativo, ¿vale? Bueno, seguimos. Entonces, si tenemos un espectro, ¿vale? Si tenemos una onda electromagnética y tenemos materia, bueno, pues esto va a subir a un estado excitado, ¿vale? En función de si es absorción, bueno, pues sería absorción inducida. Esto para que os hagáis una idea, pues aquí tendremos una serie de partículas, bueno, pues excitadas, ¿vale? Que pasado un tiempo, cuando dejemos de emitir radiación, bueno, pues se van a relajar, ¿vale? Entonces, no es lo mismo la población que tendremos en M que en N, ¿vale? En N es en el estado excitado, o sea, con la energía de la radiación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que variará en función de la energía que utilicemos, ¿vale? Entonces, esto será absorción inducida, pero también podría ser de emisión, como hemos dicho antes. Aquí, por ejemplo, sería emisión espontánea, o sea, se va a relajar de forma espontánea y, bueno, pues se va a liberar una onda electromagnética. Y en este último caso, pues sería emisión inducida, ¿vale? Emisión inducida. Bueno, las ecuaciones para que sepáis un poco de qué va esto, sería absorción inducida, que sería diferencial de n sub n partido por diferencial de t en absorción inducida sería bnm nm y una función, ¿vale?, que va a ser la densidad de energía, ¿vale?, de radiación. Bueno, aquí lo tenemos. Esta función es esta fórmula. Esta fórmula de aquí es la densidad de energía de radiación, ¿vale? Entonces, la densidad de energía de radiación va a ser 8pi, h ya hemos dicho lo que era, mu elevado al cubo partido por c elevado al cubo, y todo ello multiplicado por 1 partido por e elevado a h por nu partido de kt menos 1. ¿Vale? Seguiríamos con la emisión espontánea. La emisión espontánea tendría esta fórmula, es mucho más sencilla porque no tiene esta función. Entonces, como no tiene esta función, sería diferencial de n partido de diferencial de t es igual a menos a nm nm, ¿vale? Por último, emisión inducida va a ser diferencial de nm partido de diferencial de t es igual a menos bnm nm, perdón, nn y la función, ¿vale? Bueno, esto sería así. Bueno, comentaros que, por ejemplo, esto de B y de A, no sé si, bueno, es simplemente pues unos parámetros, unas constantes, o sea, no nos lo darían en los problemas, ¿vale? Entonces, bueno, pues no tendríamos ningún problema. Para relacionar, bueno, distintos niveles, por ejemplo, aquí tenemos la relación entre el nivel n y el nivel m. Podemos hacer la exponencial de la diferencia de energía partido de kt, ¿vale? Esto es la ley de Boltzmann. Y también podríamos relacionar los coeficientes a y b. ¿Y cómo lo podemos relacionar? Pues con esta fórmula, ¿vale? Con esta fórmula. A es igual a 8pi h mu, perdón, mu no, nu al cubo partido por c al cubo, ¿vale? Y por último tendríamos esta fórmula, ¿vale? Z, bueno, es una letra griega, es muy parecida a la Z, ¿vale? Esto es simplemente el tiempo de vida media del estado excitado, ¿vale? Entonces, bueno, pues se relaciona así. Tiempo de vida media es 1 partido por A, ¿vale? Eso sería así. Bueno, comentaros
comentaros también, bueno, que desde un punto de vista clásico, para que se produzca la interacción, ¿vale?, entre las moléculas y la radiación electromagnética, es necesario que, bueno, pues que el campo electromagnético interactúe con las cargas eléctricas de la molécula, ¿vale? Y esto se da siempre y cuando, bueno, pues se cumpla una pequeña ecuación que, bueno, es la energía de interacción, que vale o es igual a V es igual a E por mu, ¿vale? Esto de mu, ¿qué es? Pues el momento dipolar molecular, ¿vale? Esto sería el momento dipolar molecular. Bueno, ¿cuándo se cumple esto? Bueno, pues cuando se cumpla y cuando no se cumpla, bueno, tendremos una serie de reglas que las llamamos reglas de selección. Bueno, las reglas de selección, ¿para qué sirven? Pues es simplemente para saber si se va a dar espectroscopía, ¿vale? O no se va a dar. En este caso, si la regla de selección, porque mu es igual a 0, bueno, o es diferente de 0. En el caso de que fuese igual a 0, pues aquí tenemos una transición prohibida. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no se va a dar. No se va a dar la espectroscopía. Entonces, la constante B va a ser 0. Por último, tendríamos también, cuando mu es diferente de 0, que tenemos una transición permitida. Bueno, en este caso B va a ser diferente de 0, ¿vale? Así sería. Entonces, bueno, tendríamos también que comentar que ciertas sustancias, como pueden ser el oxígeno o el nitrógeno, no van a tener espectros de vibración o de rotación. Bueno, pues esto es debido a que experimentan un cambio en su momento dipolar. Mejor dicho, no experimentan un cambio en su momento dipolar. Entonces, al no experimentar el cambio, bueno, pues pasa pues que no hay transición, ¿vale? También comentaros que, bueno, la anchura de las líneas espectrales, bueno, aquí lo tenemos. Hay que saber si son átomos o moléculas, ¿vale? Bueno, los átomos, ¿qué espectro van a tener? Pues van a tener un espectro de líneas, ¿vale? Porque no es muy complicada su fórmula, ¿vale? Sus moléculas no... Mejor dicho, los átomos, ¿vale? No son complicados, en cambio las moléculas pueden ser muy complicadas. No sé si así me explico mejor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las moléculas pues van a tener espectros mucho más complicados. Entonces, mientras que en los átomos son espectros de líneas, aquí lo tenemos, en las moléculas vamos a tener espectros de bandas, ¿vale? Entonces, esto en principio es así. Luego tendríamos una serie de fenómenos que, bueno, pues van a tener su importancia en esto que es la espectroscopía, como son el ensanchamiento natural, el ensanchamiento por presión o el ensanchamiento por desplazamiento Doppler, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que, bueno, vamos a tener las líneas más o menos ensanchadas en función de estos fenómenos, ¿vale? Entonces, el ensanchamiento natural, ¿en qué consiste? Pues sería la ausencia, en ausencia de otros factores, ¿vale? Aquí os dejo que lo leáis si queréis. En ausencia de otros factores, las líneas presentan siempre una determinada anchura. Esto es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿vale? El principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, es posible definir los niveles de energía con total exactitud, ¿vale? Bueno, como antes habíamos dicho, Z es igual al tiempo de vida media del estado, ¿vale? Bueno, en esencia, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues es simplemente que vamos a tener un ensanchamiento, ¿vale? Un ensanchamiento ya de por sí, ¿vale? Si nos pasamos a la presión, ¿vale? El ensanchamiento por presión, aquí, ¿qué sucede? Bueno, pues tenemos ensanchamiento por presión, lo que nos dicen las colisiones entre partículas, desactivación de estados excitados, ¿vale?
Entonces estos procesos no radiactivos, ¿vale? Ensanchamiento. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que se produce un ensanchamiento en función de las colisiones de las partículas, ¿vale? A mayor número de colisiones, bueno, pues eso quiere decir que hay mayor presión, ¿vale? Hay mayor presión porque, bueno, pues están más juntas las moléculas. Hemos tenido que aumentar la presión. Hemos tenido que aumentar la presión para que se den esos choques, ¿vale? Y por último estaría el ensanchamiento por desplazamiento Doppler, ¿vale? En este caso, Doppler, las moléculas tienen un movimiento relativo respecto a la radiación de excitación, ¿vale? Bueno, pues es simplemente aplicar Doppler. Estas fórmulas de Doppler os las voy a enseñar, ¿vale? Pues serían estas, entonces aquí las tenéis. Lo único que se diferencia, bueno, es en un signo positivo y un signo negativo. Bueno, esto en el caso de que se produzca esto, ¿vale? Sería nu sub 0, que sería frecuencia Doppler, nu sería frecuencia estática y v sería la velocidad de la molécula, ¿vale? Por último, bueno, c es simplemente la velocidad de la luz, ¿vale? El vacío. Aquí lo tendríais, ¿vale? Bueno, y por último me paso a láseres. Hay una última parte de fundamentos de láseres. Para explicaros un poco en qué consisten los láseres, bueno, pues os voy a poner un poco estos apuntes, un poco más, ¿vale? Láser, la palabra láser significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto, la condición es que que se produzca inversión de poblaciones, ¿vale? Entonces, si se produce inversión de poblaciones, NN va a ser mayor que NM. Y esto se va a producir siempre, bueno, pues siempre se va a producir, bueno, se van a producir pues láseres de 3 niveles y de 4 niveles. Vamos a ver que los de 4 niveles son mucho más efectivos que los de 3 niveles, ¿vale? Bueno, ¿cómo provocar la inversión en un láser de 3 niveles? Bueno, pues aquí tenemos el esquema de un láser de 3 niveles. Como vemos, aquí tendríamos una posición 1, aquí una posición 2 y aquí una posición 3. ¿Vale? Bueno, se va a producir una absorción, pero luego habría una zona de no radiación, es decir, de paso de 3 a 2, y por último del 2 al 1 se va a producir el láser. Bueno, en esencia lo que pone aquí es lo que os he dicho, ¿vale? En 1 a 3 se produce un bombeo, de 3 a 2 se produce un proceso rápido y no radioactivo, y de 2 a 1 se produce un proceso más lento con emisión de láser. Pero tenemos un problema. El problema sería la inversión de población es poco efectiva. ¿Por qué es poco efectiva? Bueno, pues porque la población la tenemos en el nivel 1. Y en el nivel 1, si os dais cuenta, se produce una absorción que va a hacer que pasen al nivel 3, ¿vale? Si os dais cuenta, el láser se emite desde 2 hasta 1. Entonces, bueno, pues no es tan efectivo este tipo de láser porque en 1 ya tenemos población, ¿vale? En el láser de 4 niveles vamos a ver que el láser se produce en una zona en la que no hay población. Aquí lo veis en el esquema, ¿vale? Entonces se va a producir una absorción de 1 a 4, luego se va a producir una zona de no radiación de 4 a 3, la emisión de láser de 3 a 2 y luego otra zona no radiación de 2 a 1, ¿vale?
Si os dais cuenta, de 3 a 2 pues no había población en 2, entonces es mucho más efectivo. En esencia lo que nos está poniendo es esto: de 1 a 4 se produce un bombeo, de 4 a 3 se produce un proceso rápido no radioactivo, ¿vale? De 3 a 2 la emisión láser y por último de 2 a 1 proceso no radioactivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que sería el láser, ¿vale? Y bueno, creo que ya está todo explicado, lo más importante del tema, que es un poco para que os bueno, pues que os introduzcáis un poco en la espectroscopía. Haremos problemas y bueno, en función de si necesito contaros alguna cosa más de teoría, bueno, pues eso ya lo haré en problemas.